Listo, empezamos. Bendiciones a todos una vez más. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es útil. Dice que es útil para varias cosas. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Va de nuevo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La pregunta es, ¿a qué escritura está haciendo mención Pablo en este texto? ¿Qué era lo que existía para el momento en el que Pablo escribe segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Recuerden que en el pasado les he hablado de que el orden que tenemos nosotros de los libros de nuestra Biblia no es un orden cronológico, no es un orden en el cual se fueron escribiendo los libros. El orden que tenemos en nuestra Biblia común es el orden que los biblistas antiguos decidieron ponerle, ¿verdad? A lo que llamamos el canon bíblico. Para estas alturas, cuando Pablo escribe que toda la escritura es útil, dice inspirada por Dios, es inspirada por Dios y útil, tenemos escrito todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos escrito los libros apócrifos, que son libros históricos. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Tenemos escrito los evangelios, ¿verdad? Los tenemos escritos. Tenemos escritas las cartas de Pablo, y eso es todo el material del que vive hasta ese momento la iglesia. Ya la iglesia, las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, los evangelios, todo esto ya está circulando en la iglesia que existía para este tiempo. Entonces, Pablo nos dice que toda esta escritura está inspirada por Dios y que es útil, número 1, para enseñar, 2, para redarguir, 3, para corregir y 4, para instruir en justicia. Probablemente otro día les voy a hablar más en detalle acerca de este pasaje. Hoy estoy haciendo mención de él porque es importante que cada uno de nosotros entendamos que estas palabras, la escritura, lo que Pablo dice que hasta este momento ya está escrito, nos va a servir a nosotros también. El Antiguo Testamento, solo se los menciono, el Antiguo Testamento se dice que fue compilado del año 2100 antes de Cristo hasta el 425. Después surge lo que yo les decía, la etapa de silencio, cuando Dios deja de hablar ¿cómo se llama? Con su pueblo, y aparecen, ¿verdad? Estos señores de las sinagogas, ¿cómo se llaman? Ayúdenme, ya se me olvidó. Los rabinos. Aparece el rabinismo, aparecen maestros, aparece un montón de gente que empieza a interpretar lo que ya estaba escrito y empiezan a imponerle cargas al pueblo de Dios. En ese tiempo se escriben los libros apócrifos. Nuestra Biblia, la Biblia cristiana, tiene 66 libros, pero la Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, tiene 73 libros, porque ella incluye los libros apócrifos. Eso que le estoy diciendo es solo información general. Si usted quiere apuntarla, la puede apuntar, y si no, la va a tener en el video para que la vuelva a repasar. Tenemos que del año 5 antes de Cristo hasta el año 30 tenemos los evangelios, ¿verdad? Ahí ya tenemos los evangelios. Y del año 30 hasta el año 100 después de Cristo ya surgen, y se los doy en el orden cronológico, el libro de los Hechos, Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses,
Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, que es la última carta que escribe Pablo. De ahí en adelante el orden es Santiago, Judas, Primera y Segunda de Pedro, Hebreos, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis. Y ahí tenemos todos los libros del Nuevo Testamento, las cartas. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque esta semana, en el texto que vamos a trabajar hoy, que está en el libro de Efesios, si gusta, vaya a Efesios, por favor, busque Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Encontramos una escritura interesantísima. Vamos a ver. Todo lo que se escribió, debemos de filtrarlo nosotros y para efectos de estudio y de aplicación para nuestras vidas, tenemos que entender que el Antiguo Testamento es la revelación de Cristo para el Cristo anunciado, ¿verdad? Para el Cristo anunciado. Todo el Antiguo Testamento nos anuncia a Cristo. Cuando surge el Evangelio nos habla de cuál Cristo, de qué etapa de Cristo nos habla el Evangelio. ¿Qué creen? Vamos a ver. Del Cristo encarnado, el Cristo que dejó su vida al lado del Señor, tomó forma humana y habitó entre nosotros, el Cristo encarnado. Entonces, en el Antiguo Testamento nos habla del Cristo anunciado, en los Evangelios se nos habla del Cristo encarnado, después se nos habla del Cristo ascendido, a partir del libro de los Hechos, ¿verdad? Se nos habla del Cristo ascendido, y hoy nosotros tenemos al Cristo impartido, Esa es nuestra realidad de hoy. Nosotros vivimos hoy los últimos tiempos, y para vivir esos últimos tiempos debemos de entender que el Cristo que hoy llevamos por dentro, por medio del Espíritu Santo, es el Cristo impartido. Se nos impartió el Espíritu Santo y por medio de él tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Padre también en nuestro corazón. Espero que me vayan siguiendo por ahí. Ahora sí, vamos a estar trabajando en el libro Los Hechos, capítulo 2. Dice así a partir del versículo 4. Les voy a leer desde el principio. Dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese que el apóstol Pablo está haciendo aquí una introducción y nos explica cómo nosotros éramos en otro tiempo, ¿verdad? Ese tipo de personas. Ahora bien, yo les he estado enseñando a ustedes acerca de la verdad presente. ¿Cuándo escribió Pablo eso? ¿Hace cuánto lo escribió? Hace poco menos de 2000 años se escribió eso. Entonces, una cosa es lo que ellos, sus lectores, vieron y entendieron de lo que Pablo les dijo, y otra cosa es lo que casi 2000 años después nosotros leemos y entendemos de ese texto. Pongámoslo en el año 2021 y escuchemos a Pablo hablándonos hoy. Dice:
Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. La semana pasada les enseñé que este mundo es contra lo que nosotros luchamos, porque Satanás ya está vencido. Entonces luchamos contra la política que gobierna este mundo, la economía que gobierna este mundo y la religión que se ha apoderado de este mundo. Entonces dice que andábamos según la corriente de este mundo. Nosotros antes participábamos de esto como hijos de desobediencia. A partir del versículo 4 ahora dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué usted y yo somos salvos? Abran los micrófonos, por favor. ¿Por qué usted y yo somos salvos? Por gracia. Gracias, Ricardo. Gracias. Por gracia somos salvos. Les pregunto, ¿por qué son salvos los judíos que se convierten al cristianismo? ¿Por qué son salvos? Porque aquí Pablo le está hablando a gentiles. Nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos. ¿Cómo alcanzaban la salvación los judíos? Porque nosotros somos salvos por gracia. Pero ellos tienen un problema, aunque son su pueblo escogido, tuvieron un problema algo diferente al de nosotros. Por supuesto, la gracia los alcanzó, pero ¿qué tuvieron que hacer ellos para ser salvos? Don Enrique, ¿qué se le ocurre? Perdón, Ricardito. Ellos originalmente creían que ellos eran salvos porque ellos eran descendientes de Abraham y porque ellos cumplían la palabra, la ley, por decirlo así. Correcto, correcto, muy bien. El problema es que nunca lograron cumplir la ley a cabalidad, nunca lo consiguieron. Por eso apareció Cristo en sus vidas. Dice la escritura en Juan, a los suyos vino, mas los suyos, perdón, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Por eso a todo aquel que le recibe, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo vino a lo suyo, a dar su vida, el Cristo encarnado, la crucifixión, vino a darnos testimonio de la verdad, a mostrarnos la manera de cómo un hombre y una mujer de Dios debe de conducirse. Pero cuando se acercó a su pueblo, a los judíos, ¿qué pasó? Lo rechazaron, no lo aceptaron. Aún los judíos, muchos no creen que él sea el Mesías y siguen esperando al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces esto es muy interesante. Porque para que ellos puedan ser salvos, deben de aceptar que Cristo es el Señor de sus vidas. Nosotros somos salvos por gracia. Por gracia somos salvos. Nosotros no estuvimos ahí cuando Jesús fue rechazado. Jesús vino, y él lo dijo muchas veces, vengo primero a la casa de Israel. Cuando se le acercaban personas de otras nacionalidades, de otros pueblos, Jesús le decía, no es bueno que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Vea qué alusión más dura con la que él les contestaba a otras personas que no eran de la nación de Israel. Sin embargo, muchos le robaron el corazón a Jesús, es una expresión de decirlo, o cautivaron el corazón de Jesús, como aquella mujer sirofenicia que le dijo, aún los perros comen de las migajas de pan que caen de la mesa del rey. ¿Verdad? Y lo impresionó a Jesús, la fe de aquella mujer. Pero nosotros somos salvos por gracia. Por gracia somos salvos nosotros. Ahora déjeme contarle algo, una historia
rápida, para que podamos entender un poquito la gracia. Porque hemos dicho que la gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Que la gracia es que yo merecía estar muerto y que Dios me ha dado vida. Pero para que nos quede un poquito más claro la gracia, hay una historia que se cuenta, al menos a mí me la contó mi mentor, donde dice que en una montaña, ahí como por detrás de esa montaña que está don Enrique Reyes, ¿verdad? Ahí, detrás en una montaña, hubiese una cabaña, que bien, ahora sí se ve clarito. Hubiese una montaña, ahí en esa montaña, una cabaña donde vivía un matrimonio y su hijo, nada más, en la montaña. Se escapó un delincuente de la cárcel y huyó hacia las montañas, ¿verdad? Huyó hacia las montañas. Y cuando llega a esta casa, se encuentra con esta casa, ese hombre toma al muchacho, toma al hijo, toma a la esposa del dueño de la casa, la maltrata, la golpea, le hace daño de muchas formas y a su hijo lo asesina al hijo. Este hombre huye, sigue huyendo a otras montañas, sigue huyendo, pero es de noche. Y cuando llega el dueño de la casa a la cabaña, ¿verdad? En la montaña, encuentra a su hijo asesinado y a su esposa amordazada, lastimada, golpeada, de todas formas. Y le pregunta qué pasó, y entonces ella le cuenta que un hombre entró, que, ¿verdad? Los maltrató, que mató a su hijo, y entonces el esposo furioso toma un arma que tiene en la casa y que conoce bien las montañas y aún de noche sale de la cabaña y corre por las montañas para buscar al hombre que le hizo ese daño. Como conocía bien la montaña, logró alcanzarlo y lo detuvo. Lo logra sujetar y ahora le apunta con el arma que tiene, le apunta y tiene varias opciones. Él tiene varias opciones. Pregúntese, no me conteste. ¿Qué haría usted y qué haría yo en esa posición? La primera opción que ese hombre tiene es asesinarlo, a lo cual nosotros le llamamos venganza. ¿Se acuerdan que Jesús decía, oísteis que había sido dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Que eso se conoce como la ley del talión. Es tomar en las manos de uno y decidir qué hacer con la vida de otra persona. Es venganza. La primera opción de ese hombre era vengarse, asesinarlo. La segunda opción de ese hombre era, así como lo tenía sujetado, llevárselo y entregarlo a la justicia. ¿Ok? Cuando él lo entrega a la justicia, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esa persona ahora está en manos de jueces, en manos de abogados, en manos de personas que van a decidir su futuro. ¿Ok? La tercera opción que este hombre tiene es entregarlo a la justicia y perdonarlo, perdonar lo que él hizo. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál diferencia hay entre entregarlo a la justicia nada más? En que en la primera opción, que era la venganza, y la segunda, que es entregarlo a la justicia, ahí hay odio implícito ahí. Porque si bien es cierto, él no quiere tomar la justicia en sus manos, se lo deja a la justicia de los hombres para que la justicia ejerza todo el peso de la ley, lo maltraten y hagan todo lo posible para que ese hombre pague. Ahí hay odio implícito, igual que en la venganza. En la tercera opción, donde lo entrega a la justicia y le perdona, su corazón ahora lo deja ir a este hombre. ¿Qué pasa si lo llaman a testificar un juicio? Él dice, no, yo lo perdono. Él asesinó a mi hijo, lastimó a mi esposa, saqueó mi casa, pero yo no quiero pedir nada en contra de él.
yo lo perdono, lo dejo en manos de ustedes. Eso habla de que la persona está aplicando misericordia. Misericordia. Y la cuarta opción que este hombre tiene, es, después de haberlo alcanzado en medio de la montaña, sujetarlo y tenerlo encañonado con el arma que tiene, es de poner su arma, soltarlo, llevárselo de regreso a la casa y decirle: por tu mano murió mi hijo, por tu mano murió mi hijo. A partir de hoy, tú vas a ocupar el lugar de ese hijo mío. Tú vas a habitar en su habitación, sus ropas, todo lo que le pertenecía a él, yo se lo voy a dar a usted. A partir de hoy, usted va a ser mi hijo. Vas a tomar el lugar de ese hijo que murió por vos, que murió por tu mano. Y eso es la gracia de Dios. Así es una de las formas en las que se explica la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no es solo un regalo inmerecido, porque nosotros somos salvos por gracia. Pero es que la escritura que yo les acabo de leer de Efesios dice que en otro tiempo nosotros vivíamos conforme a las costumbres de este mundo. Vivíamos perdidos en delitos y pecados. Yo sé que la mayoría de ustedes no les ha hecho daño a nadie, pero vemos otras personas que hemos lastimado, que hemos causado dolor, que hemos hecho daño, y de pronto lo que merecíamos era justo el castigo por nuestros actos. Pero Dios nos adoptó, y por eso hoy le podemos decir papito. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Yo espero en el nombre de Jesús que a partir de hoy podamos atesorar esa gracia, entendiendo que es la gracia de Dios. Porque la gracia es mucho más de lo que a nosotros nos han enseñado. La gracia es mucho más de lo que nosotros hemos entendido. La gracia de Dios es que nosotros, mereciendo, por las razones que sean, ya no estar en este mundo, que Dios nos haya dado vida juntamente con Cristo Jesús. Sigo leyendo. Dice, del versículo 4, capítulo 2 de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso se lo dice Pablo a la iglesia de Éfeso hace casi 2000 años. Y hoy nosotros leemos lo que Pablo les dijo a ellos y nosotros lo tenemos que vivir en nuestra realidad presente. ¿Cuál es nuestra realidad presente? Que al igual que ellos, nosotros hoy disfrutamos de esa posición que Cristo nos dio por gracia. Por gracia. Usted y yo hoy enfrentamos situaciones diversas de salud, de economía, por el trabajo, por diferentes cosas, sentimentales, emocionales, espirituales. Pero usted y yo, dice la palabra, que después de haber sido perdonados, aún viviendo en delitos y pecados, se nos puso en un lugar donde solo Cristo puede estar, debía de estar. Que se nos da una herencia que solo Cristo podría recibir. Y que se nos resucitó de nuestra antigua manera de morir, que debió de morir, que con el bautismo, que es el sacramento que nosotros tenemos
para evidenciarle a la comunidad que voluntariamente decidimos morir a nuestra antigua naturaleza para que ahora viva Cristo en nosotros. De esa forma, Dios hace que nosotros resucitemos con Cristo Jesús. Para mostrar, vea el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Enrique, estás leyendo ahí, ¿verdad? Tienes la Biblia de frente. Léame de nuevo el versículo 7, por favor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Henry. 20 siglos han pasado de eso. Y Pablo lo dijo hace casi 2000 años. 20 siglos han pasado. Y esto se hizo para mostrarnos a nosotros. Escúchelo, léalo. Es para nosotros. Es para nosotros. Nosotros no estamos leyendo un libro de historia. Aunque hay historia. Estamos leyendo un libro que fue inspirado por Dios para que hoy, 20 siglos después, entendamos que como ellos, hoy nosotros somos salvos por gracia, que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para merecer la salvación, que usted y yo no podemos hacer nada para ganar la salvación, que usted y yo somos simple y sencillamente el objeto de amor de Dios. Que de tal manera Dios amó a este mundo y lo sigue amando, que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel como usted y como yo que hemos creído en Él seamos salvos, que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, vida eterna. Perdóneme que me emocione con esto, perdóneme, pero es que es demasiado grande, es demasiado maravilloso, no tengo palabras para describir ese amor tan grande que Pablo les enseña a la iglesia en Éfeso y que hoy nos toca 20 siglos después a nosotros y nos dice, porque somos gentiles igual que ellos, que por gracia somos salvos. A usted y a mí tal vez en la iglesia tradicional nos enseñaron cosas muy bonitas, que nos convencieron de que nosotros somos como la última Coca-Cola en el desierto, pero no es así. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cosas que tal vez no se veían, pero que nos alejaban de Dios, y que Dios decidió estar cerca de nosotros y sigue cerca de nosotros. Usted y yo no podemos hacer nada que nos aleje del amor de Dios. Nada nos puede alejar del amor de Dios. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos otra vez, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto sí es un regalo de Dios. Ve, la fe es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Pero esto no de nosotros, sino que viene de Dios por medio de la fe. Amado y amada, esto es gigantesco, es sublime, es maravilloso. Pero si una persona no tiene fe y no cree en esto, no puede ser salvo. No puede ser salvo. ¿Cuál es el mensaje que usted y yo le estamos enviando a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cuál es el mensaje que usted y yo le estamos dando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las que tienen esposo? ¿Cuál es el mensaje? Aquellos que no son creyentes, los esposos, a las esposas. ¿Cuál es el mensaje que le estamos enviando a nuestro núcleo familiar, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros padres? ¿Cuál es el mensaje?
con nuestros actos, con nuestra predicación, cuál es el mensaje que le estamos dando a la gente de nuestro trabajo, a los que están a nuestro alrededor, que todos somos hijos de Dios, que cualquiera que lea la Biblia o que vaya a una iglesia es hijo de Dios, o que por gracia son salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amados, si no hay fe en Cristo Jesús, no hay salvación, por más gracia que eso signifique. Por gracia sois salvos. No por obras, dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque ¿qué es lo que pasa? En la iglesia tradicional nosotros hemos llegado, hemos aceptado a Cristo, hemos conocido cosas de Cristo, hemos creído en lo que nos han dicho acerca de Cristo y nos hemos puesto a hacer obras, nos hemos puesto a servir, nos hemos puesto a trabajar y hemos crecido en esa obra, en ese trabajo, en ese servicio. Y algunos hemos llegado hasta pensar de que nos merecemos cosas porque ahora servimos, porque ahora trabajamos, porque ahora somos pastores, porque ahora somos ujieres, porque ahora somos los que abrimos la puerta, los que limpiamos la alfombra, porque somos los que barremos la iglesia, porque somos, no sé, las obras que hagamos, porque le damos comida a los pobres, porque le regalamos ropa a los necesitados, porque visitamos hospitales, porque vamos a las cárceles. No, esto no es por obras, para que nadie se gloríe. No es para que alguien diga, no, mire, es que yo soy el que doy más ofrendas en la iglesia. No, mire, es que los diezmos míos son los que sostienen al pastor y a la congregación. No, no es por obras. Ustedes son testigos. El día de ayer cumplimos 2 meses de ser congregación virtual, el día de ayer. Para aquellos que no llevan las fechas, el 20 cumplimos, ¿verdad? 20 cumplimos. 20 de julio, 20 de agosto. 2 meses hemos cumplido por la misericordia de Dios. Y en 2 meses, yo a ustedes no les he hablado ni de diezmos ni de ofrendas. En 2 meses. ¿Por qué? Porque Dios nos llama, Dios nos sostiene, Dios toca el corazón de cada uno de nosotros y lo que se necesita, Dios lo provee. Dios le ha de proveer a usted, Dios lo ha de bendecir a usted, Dios le ha de proveer y bendecir a usted y a su familia. Dios lo va a bendecir y le va a proveer a usted trabajo y bendición para que juntos, como congregación, no me sostengan a mí. A mí me pueden bendecir cuando ustedes quieran. Yo hoy mismo soy objeto de la bendición de algunos de ustedes. Ya. Gracias a Dios y doy gracias a Dios por sus vidas. Y oro a Dios para que Dios multiplique cada una de las bendiciones que ustedes traen a mi vida. Porque como ustedes, yo también tengo necesidades. Que hoy por hoy, desafortunadamente, como todos nos hemos visto afectados por la pandemia, los recursos son insuficientes. Pero Dios tiene todo acomodado. De Él dependemos, de Él vivimos, Él nos sostiene. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. No para gloriarnos de buenas obras, sino para hacer buenas obras, que fueron de antemano, dice, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo le quiero contar algo. La mayoría de ustedes saben que yo tengo un hermano menor, que de mi papá y de mi mamá, lo único que hoy yo tengo es a mi hermano, nada más. Mi papá lo amo, mi papá hoy tiene una nueva familia y yo tengo otros hermanos por medio de esta nueva familia, pero de mi papá y de mi mamá yo solo tengo un hermano.
Y es todo lo que me queda. De mi mamá no me quedó absolutamente nada. De todo lo que ella fue y de todo lo que ella poseyó, yo no tengo nada más que mi hermano. Mi hermano fue una persona que desde que yo recuerdo, estaba chiquitito, me hizo la vida de cuadritos, como decimos, ¿verdad? Me hizo la vida de cuadritos. Y hoy mi hermano está internado en el hospital de Heredia, amputado de su pie derecho, usando pañales, no puede hablar, no se puede comunicar adecuadamente. Y está internado porque los médicos encontraron que tiene un problema a nivel de espalda, ¿verdad? Por el encamamiento, porque él está en cama desde el 30 de agosto del año pasado, va a cumplir un año de estar encamado, y que tienen que hacerle una cirugía, tienen que hacer una cirugía. Solo Dios sabe cómo eso se va a resolver. Yo nunca pensé que yo iba a dedicar ni siquiera una semana de mi vida ni de mi tiempo para atender ninguna situación de mi hermano. Cuando mi mamá murió el 13 de enero del año 2017, la enterramos el 15 de enero allá en la Ciudad Blanca, en Liberia, que era su voluntad. Ella quería ser enterrada allá, en la tierra que la vio nacer. Pasaron 3 meses y yo hablé con mi hermano porque teníamos que hacernos cargo del pago del funeral, y él me dijo así: vea, hágase el cargo que usted me enterró junto con mami y deme por muerto, deme por muerto. Juéguesela solito, juéguesela solito. Es que usted a mí solo me busca para pedirme plata. Yo no sé con quién estaba él en ese momento y seguro se quería lucir, ¿verdad? Pero yo le dije, no, listo, listo. Yo le dije, listo, gordo, porque él era gordillo. Listo, gordo, así quedamos. Entonces, lo doy por muerto. Sí, deme por muerto. Ni para buenas ni para malas. Listo. Y hace un año, prácticamente, ese hombre cayó en cama y lo único que él tiene soy yo. Y lo que yo represento. Porque a través mío tiene sobrinos. Tiene 2 sobrinas y un sobrino. Tiene una cuñada. Tiene una familia que lo ama. Esa es una obra que Dios, como dice la Escritura, preparó de antemano para que hoy mi familia y yo pudiésemos caminar en esa buena obra de tratar de darle lo que está a nuestro alcance en medio de todas las limitaciones, en medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que está pasando. ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Puso una persona que ni siquiera conoce a Gregory, ni siquiera lo conoce, que me ha ayudado desde diciembre hasta la fecha con su economía para que yo pueda atender algunas necesidades que Gregory tiene. Porque eso es una obra que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Yo no sé cuál es la obra que Dios preparó de antemano para que usted camine por ella. Pero todo lo que usted está haciendo por las personas a su alrededor, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus más cercanos, son obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo caminásemos en ellas. No lo vea como una carga, no lo vea como una cruz, porque quiere que le diga una cosa, sinceramente, a veces yo lo siento muy pesado, pero eso no se compara con la cruz que el Señor llevó por usted y por mí.
El Señor dice en los evangelios, tome su propia cruz y sígame. Usted y yo somos discípulos en construcción. Nos congregamos y nos reunimos para tratar de convertirnos en sus discípulos, no en seguidores míos, sino en sus discípulos. Yo le pido que reflexione en el nombre de Jesús, que piense en las cosas que le he mencionado hoy. Número 1, que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, instruirnos en actos de rectitud. 2, que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque nosotros somos gentiles. Hay cosas que están escritas en la Biblia, que fueron escritas específicamente para los judíos, para el pueblo de Dios. Y otras que están específicamente escritas para nosotros, los gentiles. Y si tuviéramos tiempo, que espero en Dios poder seguir leyendo el libro de los Efesios y que lo sigamos estudiando, nos vamos a dar cuenta de que Dios hizo de esos dos pueblos uno por Cristo Jesús. Que hay una escritura para ellos y otra porción para nosotros, pero que todo lo que fue escrito, inspirado por Dios, nos sirve a todos. Les sirvió a ellos hace más de 2000 años y nos sirve a nosotros 20 siglos después. Nos sirve a nosotros. Es actual, es la verdad presente. Eso es la realidad de nosotros. De eso debemos vivir. Más adelante, en próximos domingos u otras reuniones, les voy a enseñar cómo Dios rompió esa barrera entre ellos y nosotros. Cómo nosotros fuimos como adoptados para ser considerados el pueblo de Dios. Y antes de terminar y de que podamos intercambiar algunas palabras, quiero una vez más que medite y piense, como tercera cosa, en cuál es la obra que Dios ha preparado o obras que Dios ha preparado de antemano para que usted y yo caminásemos en ellas. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su entendimiento, que Dios le dé sabiduría, que Dios le permita a usted desarrollar aún más inteligencia, que Dios le permita atesorar su palabra, que usted pueda rumiar su palabra, que si a usted se le olvida algo que hoy hemos hablado, agarre el video después de que ha sido descargado en YouTube y lo vuelva a escuchar, vuelva a revisar Efesios, lea antes, lea esto, lea después. Mire, usted no tiene ninguna limitación, lea todo lo que usted quiera leer. Que si tiene una pregunta, que si tiene una duda, que si algo surge de esto que yo le estoy hablando, escríbela, llámeme, reunámonos, hablemos, pero crezcamos juntos. Esto de ser salvo por gracia es algo extraordinario. Recuerde la historia que le conté de ese papá que, teniendo todas las posibilidades de tomar venganza de ese hijo, de ese hombre que asesinó a su hijo, maltrató a su esposa y saqueó su casa, tenía la opción de hacer esas 4 cosas y la que decidió hacer fue llevarse a ese hombre a la casa y hacerlo su hijo, que es justamente lo que Dios hizo por usted y por mí por medio de Jesucristo. Permítame orar. Amado Dios, en esta mañana hermosa, presento todas estas familias aquí representadas. Bendigo a todos aquellos que por medio del video de YouTube en algún momento nos van a escuchar y nos van a ver. Te pido, Dios, que esta palabra impacte en nuestros corazones de una manera positiva y que remueva las fibras más internas en nuestro espíritu y en todo nuestro ser,
para que todo aquello que necesite ser fortalecido, se fortalezca. Que todo lo que necesite ser removido, se remueva. Y que podamos ser enseñados, redarguidos, instruidos, corregidos por medio de ella. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Porque sé que tienes un plan y un propósito para todos y para cada uno en personal. Te pido una vez más, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nos acompañes a cada uno y a cada una en nuestros hogares, en nuestros quehaceres, en nuestra semana de trabajo, en todo lo que somos y hacemos, para que podamos, como iglesia, como tu cuerpo, mostrar a otros tu amor, tu gracia, tu misericordia y cada uno de los atributos que hoy tenemos por esa gracia dentro de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.